¡Por favor! Acuéstate aquí. Y a ver, ¿qué pasó? No sé, le dio un infarto. ¡Preparen el quirófano urgente! Por favor, sálvela. Te prometo que te llevaré a cenar a tu restaurante favorito cuando te recuperes. Por favor, recupérate. ¡Ya! No pueden pasar. ¡Nicole! ¡Esperen afuera! ¡Nicole! ¡Nicole! Mi nombre es Nicole Mendoza y nací con un defecto del corazón que pone mi salud en riesgo. Mi vida cambió cuando mis padres se quitaron la vida después de declararse en bancarrota. Por suerte, me adoptó la mejor amiga de mi mamá y por eso crecí con los hermanos Reyes. Niños, les presento a Nicole. No llores. Te vamos a cuidar. Por siempre. Fui amada. Incluso solía pensar que me casaría con uno de los dos. Pero lamentablemente era solo un sueño. Chicos, acabo de tener un sueño hermoso. Soñé que hacían todo para salvarme de un infarto. Corrían kilómetros cargándome. Cristóbal, prometiste llevarme a cenar en cuanto me recuperara. Alex, no dejabas de halagarme. Nicole, basta. Ya sabemos que fingiste tu infarto y que todo fue un show. Por eso ya no eres nada para nosotros. Ya no te amamos. Te despreciamos. Y así, de un momento para el otro, mi vida cambió para siempre. Chicos, no pueden estar hablando en serio. ¿Cómo es posible que me odien si llevamos más de 15 años siendo mejores amigos? ¡Déjala actuar! Tu supuesto ataque cardíaco hizo que Valentina cayera en un estado depresivo. Ella es muy sensible. Y por tu culpa no ha comido en días. Nicole, tienes que pedirle disculpas a Valentina. Pedirle disculpas. ¿Por qué? Porque heriste sus sentimientos al culparla por tu error. ¿Yo le herí? Me desmayé porque ustedes me cayeron a golpes en mi fiesta de cumpleaños. Ustedes asumieron que me había dado un infarto y por eso me trajeron al hospital. Silencio, mentirosa. Nicole, a diferencia tuya, Valentina no nació en una cuna de oro. Y aún así es mucho mejor persona que tú. Mucho mejor. Lo que pasó nos abrió los ojos. Ya sabemos quién eres de verdad. Una manipuladora cazafortunas. ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias. De cumpleaños te regalo la promesa de quitarte todo lo que es tuyo. Tu ropa, tu reputación y hasta el amor de los hermanos Reyes. Pensaba que éramos amigas. Devuélvenos el collar de mamá. ¿Qué collar? No mientas. Valentina vio cuando te lo robaste. ¡Maldita ladrona! ¡Ese collar yo no lo agarré! ¡Valentina me está incriminando! Y además te atreves a culpar a Valentina. Me das asco, Nicole. Están equivocados. Yo no robé nada. Y no soy una cazafortunas. Soy la misma Nicole de siempre. Ya deja de mentir. Nos has manipulado por dinero todos estos años. Al contrario, esa es Valentina. Yo los amo, yo nunca haría nada para hacerles daño. ¡Cállate, falsa! Valentina siempre ha sido genuina con nosotros. Eso no es verdad. ¿Todavía lo niegas? Te hiciste nuestra amiga solo por dinero. Por eso nos casaríamos con cualquier otra mujer antes de casarnos contigo. Nicole, te vas a morir sola. Mejor vámonos, antes de que Valentina se preocupe por nosotros. Cristóbal, Alex y yo éramos inseparables. Hasta el día en que Valentina empezó a trabajar en la casa
y decidió arruinar mi vida. No, ¿qué es ese? A ver. Cristóbal, Alex, Nicole, les quiero presentar a nuestra nueva empleada doméstica, Valentina Rodríguez. Mucho gusto, Valente. ¿Te puedo decir, Vale? Sí. Pronto tu vida será mía, Nicole. No entiendo por qué Alex y Cristóbal le creyeron a la mentirosa de Valentina. No entiendo, esto es muy fuerte. ¡Hola, Nicole! ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi habitación? No tengas miedo. Soy tu compañera de cuarto, Virginia Benavides. ¿Benavides de la familia más rica de Latinoamérica? Y el mundo. Sí, disculpa, no pude evitar escuchar tu conversación con los hermanos Reyes. Y me gustaría hacerte una propuesta. Adelante, no tengo nada que perder. Estoy buscando esposa para mi nieto, el heredero de la familia Benavides. Por mala suerte, las mujeres solo se interesan en él por el dinero. Pero claramente, tú eres una buena persona. Y creo que mi nieto te haría muy, muy feliz. Me está pidiendo que me case con su nieto. Yo me quiero casar por amor. O sea, con uno de esos hermanos. Esos malagradecidos no te merecen. Mi nieto es mucho mejor que ellos. Además, es súper guapo. ¿Qué tienes que perder? Tienes razón, no tengo nada que perder. Acepto casarme con su nieto. Mi nieto va a estar muy feliz cuando le cuente. Ay, ya verás que esta será la mejor decisión de tu vida. Gracias, señora Benavides. Nada de señora. Llama a mi abuela que a partir de ahora somos parientes. Espero que esté tomando la decisión correcta. Discúlpame, Nicole. Es que estaba regando las plantitas y no te vi venir. Mis lirios. ¿Por qué los destruiste? Porque me dio la gana. Y pronto, todo lo tuyo será mío. Y no solo puedo destruir tus plantitas, sino que además, si yo quisiera, podría usar, no sé, las cenizas de tus papás como abono. Y los hermanos Reyes también me dejarían, ¿eh? Respeta a mis padres. No. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Bien? Nicole, te juro que yo no sabía que eran tus lirios. Si no, jamás los hubiera cortado, perdóname. A ver, Nicole, a Valentina le gustan las rosas, así que yo le pedí que arrancara todos los lirios, porque la verdad es que ya estoy harto de ellos. ¿De verdad ya no les importo? ¿De verdad ya no les importo? Como los lirios son tus flores favoritas, hemos decidido plantarlas por toda la casa, para que así se vean tan bonitas como tú. ¿Cómo te atreves a intimidar a Valentina otra vez? Discúlpate ahora mismo o vete de esta casa. ¿Te gusta? A partir de ahora, esta será tu casa. Como nosotros, siempre seremos tu familia. No, ¿escuchaste lo que te dije? ¡Discúlpate! ¡O lárgate! ¿Hola? Nicole, la boda está confirmada. En 3 días mi nieto pasará por ti para que se casen. En 3 días mi nieto pasará por ti para que se casen. Ok, hablamos luego. ¿Nena? ¿Qué te llamó?
Te apuesto que era una actriz que contrató para crear más drama. ¿Por qué caes tan bajo, Nicole? Qué patético. Me voy a cambiar. Cristóbal, la verdad es que yo ya no quiero más problemas. No sé, lo mejor sería que le devolvieran su cuarto a Nicole. La verdad es que sí, yo solo soy una señora doméstica y una pobretona. No soy digna de ella. A ver, claro que sí. No te preocupes. ¿Me cambiaron de habitación? ¿Te gusta? Nicole, eres tan hermosa que te pareces a una princesa. Si eres una princesa, yo soy tu caballero y te protegeré por siempre. Nicole, este castigo es para que aprendas a que no eres ninguna princesa, ¿eh? Eres un maldito parásito. ¿Por qué son tan malos conmigo? Cristóbal, no, basta, por favor. Es que yo no quiero que se arruine la amistad entre ustedes tres por mi culpa. Eres demasiado buena, Valentina. Aún la defiendes después de todo el daño que te ha hecho. No es justo que soportes tanto. Nicole, para que aprendas a comportarte como una dama, de ahora en adelante te vas a dormir en el cuarto de servicio, ¿ok? No hace falta que me cambien de cuarto, señor Reyes. Me voy. ¡Qué malagradecida eres! ¿A dónde piensas irte, eh? No eres nadie sin nosotros. Hace tiempo que esta casa ya no es mi hogar. Y ya no puedo depender de esta familia. Esta vez te perdono, Nicole. Pero que no se te olvide tu lugar en esta familia. No hace falta que me perdonen. Adiós, hermanos Reyes. Es hora de forjar mi propio destino. Adiós, hermanos Reyes. Es hora de forjar mi propio destino. ¡Estás loca, Nicole! ¿Qué hiciste? Queme la basura. ¿Cómo te atreves a quemar nuestras memorias? Eres una malagradecida. Nuestra familia te ha dado todo en esta vida. Lo que vistes, lo que comes, todo. Y tranquilo, Alex, que prometo regresarles cada centavo que han invertido en mí. Nicole, no queremos tu dinero. Lo único que pedimos es respeto. No vuelvas a faltar el respeto a Valentina. Cristóbal, Alex, por favor, no quiero que estén enojados. ¿Qué les parece si mejor vamos a ver las estrellas al escondite que me enseñaron el otro día? ¿Qué? ¿La llevaron a nuestro escondite? ¿La llevaron a nuestro escondite? Diseñé este lugar pensando en ti. Por eso es un cielo brillante. Me encanta, es hermoso. Y yo también ayudé a diseñarlo. Nicole, nunca lo olvides. Este cielo te pertenece solo a ti. Y nuestro amor también. ¿Qué no? ¿Ese cielo y el amor de ustedes dos era solo para mí? Bueno, Valentina quería conocer el escondite. Por eso le llevamos. Además, nosotros lo construimos. Podemos llevar a quien queramos. Los hermanos se consiguieron una nueva rosa que amar. Así que a partir de hoy, los dejo de querer. Nicole, espérate, ¿por qué estás tan enojada? ¿Te caigo mal?
Suéltame. Por favor, dime, ¿qué hice para que me odiaras tanto? ¡Nicole, no! Nicole, espérate, ¿por qué estás tan enojada? ¿Te caigo mal? Suéltame. Por favor, dime, ¿qué hice para que me odiaras tanto? ¡Nicole, no! Valentina, ¿estás bien? ¿Estás bien, vale? ¿Te duele algo? Perdóname, Nicole. Yo sé que estás muy enojada y todo fue mi culpa. Yo... ¿Estás bien? No quise pegarte. Ahora estamos a mano. Para nada. Discúlpate con Valentina. ¡Discúlpate con Valentina! No voy a pedir perdón, yo no he hecho nada. ¡Casi la matas! ¡Ya! Me pasó la mano, ¿sí? ¿Qué te parece si te invito a un pudín de chocolate? Solo prométeme que no vas a molestar a Valentina. Este es mi postre favorito. Pudín de chocolate. Nicole, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No seas estúpido, Cristóbal. Nicole es alérgica al chocolate. Le puedes causar un infarto. ¡Nicole! ¡Perdón! ¡Yo no sabía! ¡Por favor! ¡No te mueras! No te preocupes, Cristóbal. Ya estoy bien. No puedo creer que se les olvidó que soy alérgica al chocolate. Ay, otra vez con tus shows. Ya, Nicole, me hartas. Cristóbal, ven. El que no es amado en una relación es un estorbo. Cristóbal, Alex, dentro de 3 días, este estorbo se irá para siempre. Nicole, lamento decirte que tu corazón ha empeorado desde la última vez que te vi. ¿Qué te está pasando? Necesitas cuidarte. Lo sé, doctor Morales. Lamentablemente he estado bajo mucho estrés. Ok. Te voy a hacer una receta, un medicamento. Una pastilla por día, ¿sí? Sin falta. Si no lo tomas, sabes que corres el riesgo de un infarto fulminante. Gracias, doctor. No lo defraudaré. Hola, abuela Benavides. Nicole, querida, acaba de llegar tu vestido de novia. Está bellísimo, te va a encantar. ¡Ay, qué emoción! Ya lo quiero ver. El mismo Mateo lo escogió. Así que mi futuro esposo se llama Mateo. Ni siquiera nos hemos conocido y aún así está súper comprometido conmigo y la boda. Nicole, ¿por qué estás tan pálida, hija? Con tanto trabajo, no he podido darte la atención que mereces. No, señora Reyes. Usted siempre me ha cuidado muy bien. Y se lo voy a agradecer toda la vida. No es mucho, pero son todos mis ahorros y quisiera dárselos. No, mi amor. No me tienes que dar nada. Somos familia y siempre lo sé. Aunque he de confesarte que me hubiera encantado que fueras mi nuera. Pero mis hijos son unos tontos y no están a tu altura. Prometo visitarla. Siempre. Por favor. Deseo con todo mi corazón que seas feliz siempre.
Mira, tengo esto para ti. Es un cheque por $50 millones. Quiero que lo tengas. Considéralo regalo de bodas. ¿Qué boda? ¿Qué boda? Es la de Nicole. Nicole, ¿por qué le mientes así a nuestra mamá? Te prohíbo que la manipules, ¿eh? Sí, mamá. Nicole no se va a casar. No le creas nada a esta falsa. A ver, no puedo creer que ustedes dos sean... Nicole, yo nunca quise quitarte a Cristóbal ni a Alex. Perdóname, por favor. ¡Tú cállate! No me interrumpas. Yo no te permití que hablaras. A ver, mamá, yo sé que Valentina no viene de una familia rica, pero es una persona. ¿Buena? ¿Y Nicole qué es? Una casa de fortuna. De verdad que nunca pensé que conociera a dos estúpidos como ustedes. No digas eso, mamá. No te dejes manipular por Nicole. ¡Mamá! Mamá, ¿qué haces? Largo de mi casa, me avergüenzo de ser su madre. Me dan pena, par de idiotas. Pues váyanse con esa mujerzuela, esa víbora. No los quiero ver. Pero, señora Reyes... ¡Largo! Cuídate las espaldas. Los hermanos Reyes ya me han herido suficiente. ¿De qué más serían capaces? Te dije que te cuidara las espaldas. Nicole, ¿por qué tenías que ser tan cruel conmigo? De verdad, ¿por qué tienes que hablar tan mal de mí con la señora Reyes? ¿Estás tan empeñada a destruirme? ¡No, me duele, por favor! No. Pídele perdón a Valentina. Es lo correcto. Y yo no he hecho nada malo. Escúchame bien, Nicole. Esto es lo que pasa cuando llegas a Valentina. A diferencia de Cristóbal, no voy a tolerar tus malcrianzas. Bueno, ya, vamos. 15 años de amor y amistad tirados a la basura. Luego que no vengan a reclamarme porque ya no les debo nada. Ahí está. Bien. Por suerte, la señora Reyes te trajo a tiempo al hospital. Te desmayaste después de una caída y te olvidaste de tomar tu medicina. Sabes que te puedes morir. Perdón, doctor. No va a volver a pasar. Mira, te pido por favor, no trabajes más ese corazón. Recuerda que corres riesgo de un infarto fulminante. Gracias. Permiso. Nicole, me cuento, me enteré que estabas hospitalizada, vine corriendo a verte. Incluso te traje un regalo. ¿Son claveles? ¿Sí? Los corté con mis propias manos. Por favor, aléjalos. Soy alérgica a los claveles. Ay, Soro, ¿por qué? Sí. Están hermosos, huélelos. No. ¿Por qué no es tan grosera conmigo, Nicole? Por favor, ¿me puede dar un ataque? Por favor. Debes aprender a ser más agradecida. Pero por suerte, te puedo enseñar. Vives a borde de un infarto fulminante. ¿Pero por qué no les haces un favor y te mueres ya? ¿Tú crees que una basura como tú se va a casar con Cristóbal y con Alex? Ellos son míos, Nico. Todo es mío. Mi medicina. ¿Qué? ¿Quieres morir? Suplícame, perra. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué hiciste?
hiciste, Nicole? ¿Qué hiciste, Nicole? Ay, ¿estás bien? Cristóbal, de verdad soy tan odiosa. Lo único que quería era animar un poco a Nicole con las flores, pero todo lo contrario. Estoy muy triste. Quítate. Aquí tienes, Valen. No llores. Nicole, ¿por qué eres tan mala con Valentina? Ella te vino a visitar con las mejores intenciones. Valentina plantó esos claveles ella misma y nunca dejó que nadie los tocara. Pero hoy los arrancó solo para ti. Y en vez de agradecerle las lástimas... Nicole, ¿por qué has cambiado tanto, ¿Yo he cambiado? ¿O no serán ustedes los que han cambiado? Soy alérgica a los claveles. Me podría haber dado un infarto. ¿O no se acuerdan? En serio, estoy bien. Nicole, no sabíamos que eras alérgico a claveles. Solo queríamos que estuvieras feliz. Pero al final, casi te matamos. Sí, por favor, perdónanos, Nicole. En serio, estoy bien. Menos mal que no te pasó nada. Te prometo que no volveremos a dejar que te acerques a los claveles. Entonces, ¿con qué intención creen que Valentina me trajo ese ramo de claveles? Si en verdad creen que fue por ser amable, son estúpidos. Valentina no sabía que eras alérgica. No lo hizo a propósito. Sí, ya es hora de que vayas al psiquiatra para que superes tu complejo de víctima, pedazo de loca. Qué lástima, Nicole. Antes no eras así. Ahora solo me decepcionas. Claramente, yo soy la única que recuerda el amor que había entre nosotros tres. ¿Qué está pasando aquí? ¡Fuera! No son horas de visita. ¿Abuela? Nieta querida, tengo buenas noticias. Esta misma noche pasará mi nieto para recogerte. ¡No! A ver, no. ¡Ay, es que Valentina está a punto de ganarnos de nuevo! ¡Es demasiado buena! A ver... Ya, eso. ¿Qué haces aquí? ¿No se supone que deberías de estar en reposo absoluto? ¿Qué falta de respeto? Cada día está más insoportable. Ay, chicos, acaba de salir del hospital. Hay que ser más comprensivos con ella. Voy a ver qué necesita, ¿vale? Valentina es muy buena, ¿no? Sí. A veces siento que no la merecemos. Finalmente me voy de este infierno. Ay, Nico, no me digas que te vas. Es lo que querías, ¿no? Finalmente la casa será toda tuya. Te lo advertí. ¿Sabes? Cristóbal y Alex no te van a creer para siempre. Y en el momento que se den cuenta que eres una falsa, te va a doler como nunca. Adiós. ¡No! Nicole, basta, por favor, Ina, no me pegues. Con esto voy a encargar de que nunca más rejes. ¡Valentina! ¿Estás bien? ¿Por qué sigues maltratando a Valentina? No, Cristóbal, no le grites, por favor, es que yo me caí sin querer. ¿Por qué la defiendes? Arrodíllate y pídele perdón. No, Cristóbal, me hace mucho la cabeza. ¿Me ayudas a curarme la herida, por favor? Vamos.
Nicole, si vuelves a tocar a Valentina, te botamos de la casa. Sé fuerte, Nicole. En cuestión de minutos, te vas de esta casa. Y nadie te va a volver a maltratar nunca. Soy yo, Mateo Benavides. Perdóname por haber llegado tarde. Llévame lejos de aquí, por favor. ¿Eso es algo? ¿Carajos hace Nicole con Mateo Benavides? ¿El heredero de la familia más rica de Latinoamérica? Cristóbal, ¿qué pasa? Sí, creo que acabo de ver a Nicole con Mateo Benavides. Imposible. Estás imaginando cosas. Es el soltero más codiciado de todo el país. Él nunca se fijaría en alguien como ella. Tienes razón. Entonces, ¿este es Mateo Benavides? ¿El hombre con quien me voy a casar? No tienes por qué sentirte nerviosa. No es la primera vez que nos conocemos. Fue hace años, pero digamos que me veía algo diferente. Además de raquítico, llorón. ¡Llora, bebé, llora! Cristóbal, Alex, dejen de molestar a ese niño. Si no, los acuso con su mamá. Perdóname. Sí, perdón. Entonces, tú eras ese chico. Y debo decirte que en toda mi vida no he conocido una chica tan gentil como tú. Es por eso que siempre te he querido. Señorita Mendoza, ¿me cumpliría el honor de convertirse en mi esposa? Sí. Encantaría. Encantaría. ¿Han sabido algo de Nicole? Ay, gracias a Dios no. Por eso nuestras vidas están mucho más cómodas ahorita. ¿Y si no estabas imaginando cosas? ¿Y si en verdad se fue con Mateo Benavides? Amigos y amigas, les tengo la noticia del año. Mateo Benavides, el heredero de la familia más rica de Latinoamérica y el soltero más codiciado del país, acaba de ¿Qué pasa? ¡Espérame! ¿Qué pasa? con Nicole Mendoza. ¿Quién es ella?
Es que ya hemos hecho mal en dejarla ir. Al contrario. Nicole es una tóxica. Por eso, nuestra vida es mucho mejor sin ella. Yo creo que se inventó todo ese show de la boda para manipularos a los dos. Bueno, pero aún así no podemos dejar que manche la reputación de nuestra familia con esa mentira. Está abusando de nuestra confianza. ¿Cómo se atreve a abandonarnos para después montar este espectáculo? Tenemos que hablar con ella y darle una lección. Encuentra a Nicole. ¡Ahora! ¿Dónde carajo está metida Nicole? Ya llevamos días buscándola. Tranquilo, hermano. Tarde o temprano aparecerá. ¡Asco! ¿Quién cocinó esta mierda? Yo la cociné, señor Alex. Soy malísima. ¿Estabas borracha cuando lo hiciste? Es que la que cocinaba era la señorita Nicole. Y desde que se fue, ninguno ha podido igualar su sazón. Ah, o sea que mientras que tú cobrabas tu sueldo de cocinera, Nicole hacía tu trabajo. ¿Cómo? Es que la señorita lo quería complacer, señor. Decía que usted es muy exigente con la comida. Otra manipulación más. Agarra tus cosas y lárgate de esta casa. Estás despedida. Con gusto, señor. A esta casa se la llevó el diablo. ¡Ey, ey, 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 ey! Cuidado con lo que dices, ¿eh? Respeta. No, señores Reyes. Ustedes dos son los que deben aprender a respetar. Desde que apareció Valentina, ustedes han cambiado para mal. Mide tus palabras si no quieres que te despida también, ¿eh? No se preocupe. Renuncio. Felicidades. Acaban de arruinar sus vidas por defender a una cazafortunas. Seré vieja y pobre, muchachos. Pero no estúpida. Y Valentina es malvada. Mientras que la señorita Nicole es la persona más amable que he conocido en mi vida. Es así. Por eso nuestra lealtad es con ella, y no ustedes. Adiós. Cristo, estoy harto de que Nicole arruine nuestras vidas. ¿Tenemos que distraernos? ¿Cómo? Con una fiesta. ¿Y dónde se supone que están nuestros supuestos amigos? ¿Será que nos abandonaron, igual que Nicole? Hola, mis amores. Pensé que había llegado tarde, pero por suerte veo que la fiesta ni siquiera ha empezado. Hermano, ¿y si intentamos buscarla otra vez? Asistente ya la buscó por todos lados. Nos hubiera desaparecido de la faz de la tierra. ¡Maldita sea! ¿A dónde se habrá ido? ¡Ay, ya! Olvídense de esa maldita mosquita muerta. ¿Para qué la quieren a ella si me tienen a mí? Hermano, ¿y si buscamos en su habitación? Tal vez ahí encontremos una pista. Buena idea. Nicole, ¿a dónde te fuiste? Se llevó hasta el polvo. ¡Qué patético! Se le olvida que todo lo pagamos con nuestro dinero. Cristóbal, mira. Hermanos Reyes, les dejo un cheque por $50 millones que su mamá me regaló, pero que no puedo aceptar. Además, les dejo las joyas de mi familia Mendoza, valoradas en 5 millones más, para saldar lo que su familia gastó en mí estos 15 años. A partir de ahora, no les debo nada. ¿Nicole? ¿Nicole? Ah, hola, ma. ¿Qué están haciendo en la vieja habitación de Nicole? Tenemos un problema. Nicole se volvió loca. Y en el proceso está arruinando la reputación de la familia. Cristóbal, Alex, ustedes dos no dejan de sorprenderme.
Si alguien ha perdido la cabeza y la cordura son ustedes. A ver, mamá, no es cierto. Nicole es una... ¡Excelente persona! Y se acabó. Espero que les quede ya bien claro de una vez por todas. ¿Que no se acuerdan todo lo bueno que Nicole ha hecho por ustedes? Señora Reyes, Cristóbal, Alex, les preparé el desayuno con mucho amor. Nicole, ¿tú cocinaste todo esto? Sí, señora, a partir de hoy cocinaré el desayuno, el almuerzo y hasta la cena. También puedo lavar la ropa y hasta limpiar, lo que usted quiera. Nicole, ¿qué estás haciendo? Ya es hora de dormir. Disculpe, señora Reyes, es que quería ordenar la habitación de los hermanos para que no los regañara. Quiero que todo sea perfecto para que me deje quedar con ustedes. Mi niña, tú no tienes que limpiar ni cocinar nada. Somos tu familia y esta es tu casa. Tú no te vas a ir a ningún lado, ¿eh? Cuando los regañaba, ella siempre los defendía. Cuando rompían algo, ella asumía la culpa. Cuando lloraban, ella los consolaba. Nicole siempre los trató como reyes. ¿Y ustedes qué, la tildan de cazafortunas? Ella nunca me ha pedido dinero. Más bien, siempre ha ayudado en todo lo que ha podido. Porque es una santa. Ahora pregúntense, ¿qué ha hecho Valentina desde que llegó a esta casa? ¿Ah? ¿Quieren saber la verdad? Vean lo que grabaron las cámaras de seguridad el día de la fiesta de cumpleaños de Nicole. La culpamos sin razón. ¡Maldita ladrona! Me das asco, Nicole. ¿Qué hice? Le di una cachetada que no se merecía. ¡Es un estúpido! Nosotros somos unos estúpidos. Eres un maldito parásito. No tienes derecho de faltar el respeto a Valentina, ¿eh? ¿Estás bien? Yo... Ya que aceptaste casarte conmigo, necesitamos un anillo de compromiso. Elige el que más te guste. Disculpe, ¿cuál es el más económico? Por favor, no, al contrario, el más caro. Yo solo quiero complacerte. Ay, Mateo. Es que no quiero que pienses que soy una cazafortunas. Eso es imposible. Tú eres perfecta. No hay nada que pudieras hacer que me hiciera pensar lo contrario. Bueno, entonces, ¿me puedo probar este? Claro que sí. Adelante. La señorita tiene buen gusto. Este es nuestro mejor anillo. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Listo? Nos lo llevamos. Mamá, necesitamos tu ayuda. Tenemos que recuperar a Nicole. Pues ya es muy tarde. ¿Nicole se va a casar? ¿Qué? ¿En verdad se casa? Sí. Con el heredero más rico de toda Latinoamérica. Con Mateo Benavides. Pero no puede ser. Nosotros jurábamos que era otra de sus manipulaciones. Mamá, por favor, ayúdame. Yo de verdad amo a Nicole. Tú mejor que nadie deberían acordarse de eso.
Mamá, te tengo buenas noticias. Cuando sea grande, me voy a casar con Nicole. Me voy a ser la mujer más feliz del mundo. Ay, qué buena noticia, mi amor. Bueno, hay que asegurarnos que Nicole también se quiera casar contigo. Nicole, prometo cuidarte de por vida. Si alguna vez rompo esa promesa, que me parta un rayo. Yo te creo. ¿De verdad la amas? Después de que la maltrataste y la hiciste a un lado por Valentina. Bueno, a ver, mamá, yo pensé que me quería por mi dinero. Eso es lo que pasa por hacerle caso a Valentina. A ver, yo le prometí a su madre que la iba a cuidar como si fuese mi hija. Y luego llegaron ustedes dos y se dejaron engañar por la víbora de Valentina. Mamá, no la defiendas tanto, ¿sí? Tú la malcriaste. Se la pasaba abusando de Valentina. ¿Qué te pasa, mamá? ¡Eso es por idiota! Y eso es por ciego. Yo te crié para que fueras un niño inteligente, un hombre de clase, preparado. Y por lo visto fallé. No sabes distinguir el bien del mal. Los dos se dejan engañar por una zorra que les dice cualquier cosa. Y hacen a un lado a Nicole. Lo mejor que pudo haber hecho Nicole fue encontrar otro hombre. Mamá, ¿dónde está Nicole? No te lo voy a decir. Oh, mamá, por favor, te lo suplico. Yo de verdad no puedo perder a Nicole. Por favor, dime dónde está, por favor. Nicole, bienvenida a tu nuevo hogar, mi amor. Ay. Gracias, abuela. A ver, el anillo de compromiso está precioso. ¡Ay! Estoy feliz de que se vayan a casa. Eres la Anita que siempre he querido. Ustedes están hechos el uno para el otro. Pero basta de halagos. Traigan los regalos. Los papás de Mateo también fallecieron hace muchos años, pero antes de morir me pidieron que cuidara de Mateo y que cuando se fuera a casar me asegurara de darle una gran bienvenida a su futura esposa. De primera te regalo una tarjeta con crédito ilimitado. De segundo, las llaves de un carro último modelo. Y por último, este regalo que ha pasado de generación en generación en nuestra familia para que así te sientas parte de nosotros. Abuela, esto es demasiado, no lo puedo aceptar. Claro que puedes. Es más, debes. Pues pronto serás la cabeza de la familia Benavides. Nicole, ¿por qué lloras? ¿Te ofendí? No, para nada. Es que no estoy acostumbrada a ser tratada tan bien. Ay, mi niña, no llores más, que en esta casa nadie te va a maltratar. Y es una promesa que te hacemos de corazón. Y por si no nos crees aún, ven conmigo, que te tengo otro regalo. ¿Otro regalo? Wow. De verdad que eres una princesa. No dejes que nunca nadie te diga lo contrario. Ay, Mateo. ¿De verdad escogiste este vestido para mí? Cuando me enteré que íbamos a casarnos, me inspiraste como una musa, un artista. Perdona, tengo que tomar esta llamada. Mateo parece ser el hombre ideal. Ojalá este sueño nunca acabe.
Nicole, ¿de verdad te vas a casar con Mateo Benavides? Nicole, ¿de verdad te vas a casar con Mateo Benavides? Sí. Me caso con Mateo. Nicole, deja de manipularnos. No me creo que te vayas a casar con alguien tan importante como él. Ya basta, Alex. Das pena ajena. ¡Respeta, insolente! Explícame, ¿cómo es posible que el heredero de la familia más rica de Latinoamérica se fije en ti? Es imposible. Esto es solo otra de sus shows para llamar nuestra atención. Alex, cállate. Cristóbal, ¿qué te pasa? Nosotros no tenemos nada que reclamarle a Nicole. ¿Estás loco? ¿Por qué la defiendes? Alex, Cristóbal, por respeto a la señora Reyes, no le voy a pedir a los guardaespaldas que los saquen a la fuerza. Nicole, por favor, te lo ruego. A ver, yo sé que malinterpreté mucho las cosas, pero te juro que no vuelve a pasar. En serio, por favor, dame otra oportunidad, ¿sí? No, Cristóbal. No te voy a dar otra oportunidad. Pero si yo soy el que mejor te conoce en todo el mundo. Hemos sido uña y mugres por los últimos, ¿qué? ¿15 años? No te casas con un extraño, es una locura. No es una locura. Es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. A ver, ¿por qué con Mateo? Si lo que querías era casarte, te hubieras casado conmigo. Porque a diferencia de ustedes, Mateo me trata con sumo cariño y me escogió sin cuestionarlo. No arruines tu vida por nosotros, Nicole. No vas a ser feliz si te casas con un extraño. Te equivocas, Cristóbal. Mateo para mí no es un extraño. En cambio, ustedes dos sí lo son. Mide tus palabras si no quieres arrepentirte. Alex, cállate. Nicole, ¿alguna vez te has preguntado por qué Mateo quiere que te cases con él? ¿Por qué el soltero más codiciado de toda la ciudad se fijaría en alguien como tú? O sea, ¿no me consideras digna de su atención? No, a ver, perdón, no quise decir eso. Simplemente que la familia Benavides es muy poderosa y, no sé, me da miedo que Mateo vaya a tener una agenda oculta o algo y que salga herida. A ver, ¿qué querrían Mateo o los Benavides de mí? No soy nadie en este mundo. Incluso si me pasa algo malo, no sería peor que los abusos que he recibido de ustedes dos. Cristóbal, deja de suplicarle. Vamos a llevarla de vuelta a casa y encerrarla bajo llave para que aprenda a comportarse. Me pegaste. ¿Por ella? Me pegaste. ¿Por ella? Si vuelvas a ponerle un dedo encima lo volvería a hacer, no me importa que seas mi hermano. ¡Cristóbal, abre los ojos! Nicole es una manipuladora. Botó a la basura 15 años de amistad para quedarse con Mateo y su fortuna. ¿Cómo puedes seguir defendiéndola? ¡Y deja de insultarla, Alex! Si alguien merece un castigo, somos nosotros por querer la Valentina. ¡Ya basta! Si van a pelear, váyanse. Nicole, te lo ruego. No arruines tu vida por impulsiva. Vuelve a casa conmigo, por favor. Me equivoqué. Suéltame, Cristóbal. Y si vuelves a tocar a mi prometida, te mato. Perdóname por llegar tarde. Llegaste justo a tiempo. Alex, Cristóbal, les presento a mi futuro esposo, Mateo Benavides. Nicole, ¿de dónde sacaste este actor tan malo? No es para nada convincente. No es ningún actor. Y como pueden ver, estoy comprometida. Así que ya pueden rendirse e irse. No puede ser. Nicole, escúchame. Te pusimos en una situación difícil. Lo sé. Tomaste una decisión apresurada. No tienes por qué casarte. Mira, si rompes con tu compromiso ahora, podemos hacer como si nada hubiera pasado y seguir con lo mismo. Por favor. Vámonos. Me sorprende lo rápido que Nicole consiguió un nuevo novio. Nicole es una zorra. Nicole es una zorra.
Nicole y yo vamos a casarnos para formar una familia llena de amor, no como ustedes dos, que hablan de amor pero siguen enredados con esa tal Valentina. Son un par de miserables. Nosotros solo queríamos proteger a Valentina. No hay nada más entre nosotros. Si Nicole no hubiera peleado de regreso, nosotros no habríamos tenido que... ¡Cállate! ¡Ya! Entiende de una vez por todas que Valentín y sus mentiras fueron lo que arruinaron nuestra amistad con Nicole. Pero hermano, ¿no entiendes? A ver ya. Suficiente. A partir del día que me fui de la casa, corté el lazo con los dos. Si aman o no a Valentina, es asunto suyo. Pero a mí, déjenme tranquila. Ya no quiero nada que ver con ustedes dos. Nicole, por favor. Por favor, te lo ruego. A ver, podemos... Volvamos a empezar. ¿Sí? ¿Acaso soy invisible? ¡Guardias! ¡Ey! ¡Suéltame! Y prepárense para recibir su merecido. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Mateo, espera. Déjamelos a mí. Alex, Cristóbal, para ustedes soy una malagradecida, una cazafortunas y hasta una zorra que se acuesta con desconocidos en la discoteca. Pero díganme, ¿quién les dijo esas cosas sobre mí? ¿Estás bien, Valen? ¿Qué carajos pasó aquí? No sé, pero me va a tomar todo el día limpiar esto. ¡Qué decepción! Nicole ya no aprecia nada de lo que le hemos dado. ¿Alguien ha visto a Nicole? Sigue dormida. La pobrecita llegó muy cansada. Es que ayer llegó en la madrugada con varios tipos. Valentina, siéntate con nosotros. ¿Por qué lloras, Valen? ¿Alguien te hizo daño? Es que creo que me tengo que mudar a mi pueblo. Nicole tiene razón. Una rata de cloaca como yo no merece vivir en esta mansión. Estoy segura que en ningún momento se cuestionaron si lo que les decía Valentina era verdad o no. Simplemente le creyeron. Nicole, a ver, sí, no hay nada que te pueda decir que te haga sentir mejor, pero... Por favor, regresa conmigo a casa y déjame darte la justicia que mereces. Tu justicia ya no me sirve de nada, Cristóbal. Guardias, llévense. ¡Nicole! ¿De verdad te vas a casar con Mateo? ¡Nicole! ¿De verdad te vas a casar con Mateo? Sin duda alguna. Si sigues así emborrachándote, Nicole de verdad se va a quedar con Mateo, ¿eh? No me importa esa casa fortuna. Que haga lo que le dé la gana. ¡Nos mintió! Cristóbal siempre dijo que se iba a casar con alguno de los dos. Y en lugar escogió al imbécil de Mateo Benavides. A ver, ella no rompió su promesa, ¿eh? No nosotros. ¡Oh! ¡Coño, estás tan estúpido! ¿Sí?
Si era inocente, ¿por qué nunca dijo nada? ¿Lo intentó? Claro que lo intentó, pero nosotros no lo escuchamos. Nicole nunca me va a perdonar. Le hice tanto daño. Y la maltraté más no poder. Soy un estúpido, soy una basura. ¡Merezco morir! Mamá tenía razón. Somos unos malditos ciegos. Con razón, Nicole no nos quiere ver ni en pintura. Pero aún podemos vender a Nicole. Valentina Márquez va a pagar por esto. Muy buena, Morena. Vamos a encontrarla. Cristóbal, ¿qué hacemos aquí? ¿No te acuerdas que desde muy chiquita me dan mucho miedo las piscinas? Claro que me acuerdo, Valen. Es más, corrígeme si me equivoco. Tampoco sabes nadar, ¿o sí? Sí, tienes razón. No sé nadar. Excelente. Excelente, ¿por qué? Porque así puedes ahogarte. Como la maldita que eres. Chicos, ¿por qué me empujaron? ¿No que no sabías nadar? Cristóbal, lo que pasa es que... ¡Mentirosa! No, déjame explicarte. Todo es culpa de Nicole. Ella me obligó a mentirles, se los juro. ¡Deja de mentir! No estoy mintiendo, te lo juro. Lo que pasa es que Nicole no quería ser la única en esta casa que no sabía nadar. No tiene remedio, Vale. A ver si con esto entras en razón. ¿Recuerdas el incidente con el collar en el cumpleaños de Nicole? No puede ser. ¿Desde cuándo hay cámaras en esta casa? Las instalamos cuando Nicole era pequeña para que no se cayera a la alberca. Tú llegaste años después. Por eso no te enteraste. Cristóbal, por favor, perdóname. Lo que pasa es que me dejé llevar por la envidia y lo único que quería era superarme. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué de malo? Le arruinaste la vida, Nicole. Todo fue un error. Por favor, perdónenme, chicos. Nunca. Por favor. ¡Guardias! Valentina va a pasar la noche en la alberca. No la dejen salir. No. Bajo ninguna circunstancia. Sí, señor Alex. Por favor, chicos, no. Tengan piedad, ayúdenme. Por favor. ¿En serio te atreves a pedir piedad? Cuando lo que le hiciste a Nicole fue 1000 veces peor. Vete acostumbrando, porque de ahora en adelante tu vida va a ser un infierno. No, por favor, ayúdenme, no. No. ¡Cristóbal! Mateo, no sé si sea buena idea que invitemos a los hermanos a la boda. Nicole, confía en mí. Quiero invitarlos para que sepan de la mujer que se perdieron.
Y para que entiendan de una vez que estamos hechos el uno para el otro. Ya va siendo hora que te olviden para siempre. Lamento no haberte buscado antes. Quizá de esa manera tus padres seguirían vivos y no hubieras tenido que soportar tanto maltrato de dos cabrones. Perdóname. No seas tonto, Mateo. No es tu culpa. A mis ojos sí, porque quiero cuidarte cada segundo de tu vida. Buenos días. ¿A dónde crees que vas? Voy a cambiarme. Estoy helada. Ayer perdiste todos tus privilegios. Ahora te toca trabajar como la señora de limpieza de esta casa. Límpialo. ¿Eres sorda? ¡Ponte a limpiar! Listo. ¿Estás segura? No seas floja, ponte a limpiar si no quieres que te botemos a la calle. Y cuando termines aquí, quiero que laves todos los baños con este cepillo dental. Ah, y si no quedan pulcros, esta noche vuelves a dormir en la alberca. ¿Te queda claro? Todo esto es por Nicole. Que no se te olvide, ¿ok? Ojalá mis padres estuvieran aquí conmigo para que pudieran celebrar mi matrimonio con Mateo. He sufrido mucho, pero hoy me siento la chica más afortunada del mundo. ¿Mateo? ¿Eres tú? Acuérdate que no nos podemos ver el día de la boda. Soy yo. Olvida. Valentina, ¿qué haces aquí? Por favor, perdóname, Nicole. Los hermanos Reyes no paran de torturarme. Por favor, ayúdame. No se siente tan bien cuando eres tú. Te lo advertí, Valentina. Te dije que cuando los hermanos Reyes se enteraran de tus mentiras, que tu vida sería una miseria. Te lo dije. Lo sé, tienes toda la razón. Nunca debí haberte maltratado ni incriminado, pero por favor, dile a los hermanos Reyes que me perdonan. Sí, te lo juro que nunca vas a volver a saber de mí. Por favor. ¿Y por qué haría eso, Valentina? ¿Hiciste todo para arruinar mi vida? En ningún momento te preocupaste por mí. No sé. Me estoy haciendo maldita. Pero por favor, ten piedad, Nicole. Anda. Por favor. No hay nada que pueda hacer por ti, Valentina. Lo siento. No, Nicole, no. Por favor, Nicole, vuelve. En serio, no puedo ser feliz. Te voy a arrastrar conmigo.
Mi niña. Hijo. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Gracias. Hay algo más que quiero decirte, algo que nunca te he dicho. Nicole, yo te amo. Con todo mi corazón. Yo también te amo, Mateo. Bien, queridos amigos y amigas, es hora de unir a este hombre y a esta mujer en sagrado matrimonio. Mateo, ¿aceptas a Nicole por esposa para respetarla y amarla el resto de tu vida? Sí, acepto. Nicole, ¿aceptas a Mateo por esposo para amarlo y respetarlo el resto de tu vida? ¡Nicole! ¡No te cases! ¡Nicole! ¡No te cases! ¡No te cases, Nicole! ¡Nicole! ¡No lo hagas! ¡Nos equivocamos! ¡Nicole, por favor! ¡La desgracia de Valentina no se miren a la cabeza! Dame otra oportunidad, por favor. Nos dejamos de quererte, Nicole. A ver, sí, pensamos que solamente nos querías por nuestro dinero. Bueno, usamos a Valentina para causarte celos, pero te juro que nunca quisimos hacerte tanto daño. Por favor, Nicole. Tuvieron 1000 formas de arreglar las cosas y expresarme su cariño. Pero decidieron usar la peor. Bueno, pero es que te queríamos demasiado, Nicole. Sí, sobreanalizaron la situación. Valentina le echó unos leña al fuego. ¡Basta! Dejen de mentirse a ustedes mismos. Si ustedes no hubiesen ignorado a Nicole una y otra vez, esa tal Valentina jamás hubiese podido lastimar a Nicole. Es más, ustedes seguramente nunca amaron a Nicole. ¿Qué vas a saber? Por supuesto que la amamos. Siempre lo hemos hecho. Si ese fuera el caso, no lo hubiesen hecho sufrir tanto. Y menos con una tercera de por medio. Eso no es cierto, Nicole. No le hagas caso. Es que no importa si es mentira o no. Porque Cristóbal, Alex, hoy finalmente me di cuenta de que nunca los amé. No. Eso no es cierto. Quizás solo fue una obsesión, pero eso no es amor. ¿Cierto? No mientas, Nicole. Nosotros hemos estado juntos por casi 15 años. Yo soy el que más te conoce en esta vida. Nicole, estamos destinados a estar juntos. Te equivocas, Cristóbal. Tu único propósito en mi destino era maltratarme para que pudiera encontrar mi alma gemela. Nicole, te juro que voy a cambiar. Huyamos juntos, lo ruego. No seas iluso, Alex. Nuestra relación ya no tiene arreglo. Porque no solo fue un error, fueron miles de apuñaladas. Así que si han venido a arruinar mi boda, váyanse. De lo contrario, tomen asiento. Porque por primera vez en mi vida, soy verdaderamente feliz. Tengo a alguien que me ama, una familia que me quiere, y no voy a dejar que nada ni nadie me quite este sentimiento. Suéltenlos. Padre, me hizo una pregunta que no he podido responder. Si acepto a Mateo Benavides como mi esposo. Maravilloso, Nicole. Sin más que agregar, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. ¡Prepárate para morir! ¡Prepárate para morir!
¡Los voy a matar a todos, malditos! ¡Cristóbal! ¡Cristóbal, háblame, por favor! ¿Estás bien? ¿Por qué hiciste eso, tonto? ¡Hermano! Cristóbal, despierta, por favor, despierta. ¡Alguien al doctor! ¡Hagan algo, carajo! Por favor, Cristóbal, despierta, por favor, despierta. ¿Cómo está Cristóbal? La herida fue bastante profunda, pero llegaron a tiempo. Así que por suerte está fuera de peligro. Gracias, doctor Morales. Nicole, no esperaba verte. Cuídalo bien. Y tú, madura. Es hora que dejes de actuar como un niño impulsivo. Nicole, ¿cómo pudiste darte cuenta? Daría la vida por ti. ¿Podrías, por favor, perdonarme? Gracias por tu ayuda, Cristóbal. Pero entre nosotros ya no hay vuelta atrás. No los odio, pero si nos vemos en la calle, hagamos como que no nos conocemos. Cuídense. Nicole, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Es en serio? Pero, ¿qué pasa? Por favor, díganme. ¡Vamos a ser papás! ¡Ay, no! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Muchas felicidades. Muchas felicidades. El doctor pensaba que por lo del defecto de mi corazón sería muy complicado para mí quedar embarazada. Entonces es una gran sorpresa. Es una sorpresota, mi amor. Ay, pensaba que estaba sola en este mundo. Pero ahora la tengo usted. Tengo a Mateo y este bebé. De verdad que es una sensación maravillosa. Este bebé no nada más nos trae felicidad a nosotros. A tus papás también, que han de estar bailando en el cielo, mi amor. Papá, mamá, ya pueden dejar de preocuparse por mí. Su hija está más feliz que nunca. La abuela Benavides tiene razón. Este es un sueño hecho realidad. Y prepárate porque hay aún más. Bienvenida a tu nuevo hogar, donde queremos a nuestra familia. Wicho. Wish. Wish. Ven, ven, ven. Hora de descansar, mi amor. Primero necesito un poquito de agua. Yo te la traigo. Tu trabajo a partir de ahora es no hacer absolutamente nada. Ay, no seas exagerado. Ni que fuera una muñeca de porcelana. Pues no serás de porcelana, pero sí eres la muñeca más valiosa de esta casa. Así que voy por tu vaso de agua.
Gracias por llegar a mi vida. Me robaste las palabras de la boca. Gracias a ti, Nicole Mendoza, por aceptarme como tu esposo. Es el honor más grande de toda mi vida. Te amo, Nicole. Te lo recordaré todos los días de tu vida.